disponible en el aula, por lo menos para los que no están. Bueno, la idea hoy, último encuentro del cuatrimestre, es repasar un poquito por ahí las cuestiones un poco más técnicas de las últimas dos clases, sobre todo, son referidas al aspecto económico de la globalización. Por ahí algunos términos específicos, hubo poquitas intervenciones, pero de todas maneras, en base a lo que ya contestaron, a mí me ayuda a ver qué comprendieron, por dónde están interpretando lo que ven y lo que leen, y puedo pensar mejor qué decirles en estos encuentros, ¿no? Respecto a los contenidos. Antes de arrancar con eso, sobre la organización de la cursada, digamos, sobre cómo seguimos, bueno, ustedes saben que nos piden ahora que llenemos un avance académico, que sería el cierre de cuatrimestre, pero que en pandemia no es poner una calificación que determina en forma definitiva qué pasa con este cuatrimestre, no es como tener un parcial y bueno, te quedó esa nota en el cuatrimestre, sino que simplemente lo que asentamos ahí es si el cuatrimestre como tal ya está aprobado, porque todas las instancias que se pidieron en forma obligatoria se cumplieron, o si queda en proceso abierto, pero que en estas condiciones para nosotros no significa, por ejemplo, que en algún momento hay que recuperar el cuatrimestre, sino que siempre, en lo que dura toda la cursada, siempre hay, en cualquier momento, tiempo de completar, hasta ahora son foros, bueno, cualquier intervención que falte en alguna clase para regularizar eso. Como piden una planilla institucionalmente a mitad de año, yo ahora tengo que asentar, ¿no? Y bueno, va a haber muchos casos en los que voy a tener que asentar en proceso, pero sí quiero que entiendan que es una formalidad que hay que cumplir. A mí la verdad me importa poco llenar esta planilla, y a ustedes también, porque no les informa nada sobre cómo van. En realidad el balance lo hacemos a fin de año, el primer balance. Cómo llegaron hasta ahí, pudieron cumplir con la mayoría de las clases, pudieron reentregar una actividad que tenían que rehacer. Ese es el balance que vamos a hacer, y ahí sí, algunos podrán aprobar en noviembre la cursada y cerrarla, y otros quedarán en proceso para complementar lo que les faltó hasta abril del 2022, porque eso fue como funcionó igual que este año. Los que cursaron 2020 también tuvieron ese periodo este año, al año siguiente, para terminar alguna actividad atrasada. En mi caso, siempre es completar lo que ya está propuesto en el aula. El que quede en proceso no es que va a tener que hacer un trabajo diferente, entregar algo aparte, sino que siempre se trata de cumplir esos pasos, ¿sí? que vamos haciendo clase a clase. Esto se los informo porque yo no sé si después, o sea, yo ni siquiera les voy a compartir esa planilla en el aula, ¿sí? Porque es bien transparente, digamos, nuestra evaluación en proceso. Si ustedes intervinieron en el foro y yo les respondí afirmativamente, les comenté la intervención, les dije que estaba bien, les puedo agregar algo cuando les doy las devoluciones, pero ustedes ya saben si hicieron o no hicieron todas las clases, y si lo que pusieron en la intervención está bien. Así que no voy ni a compartir la planilla, la de fin de año sí, pero ahora no hay, no hay lugar a dudas, digamos, para cada uno sobre su propia trayectoria, digamos, en la materia. Obviamente sí les recomiendo que, como el periodo de mesas después del receso es de 3 semanas, ¿sí? Este año va a ser más extenso porque como algunas mesas van a poder ser presenciales, se necesita más tiempo para organizar todo eso. Entonces, descansen en las vacaciones, eso también es una recomendación, cumplan con eso, todos tenemos que tratar de cumplir con eso, porque si no después no llegamos. Pero hay 3 semanas a la vuelta del receso donde los docentes vamos a estar tomando mesas, sin publicaciones nuevas, actividades nuevas, y atrasados en algo, ese es un momento en el que van a poder completar. Y si bien estamos tomando mesas, y cualquiera que tuviera que hacer alguna consulta en el momento que se pone a leer para completar algo, la puede hacer en el aula o en el WhatsApp sin ningún problema. Lo que no voy a estar seguro disponible es el día y horario de la materia, porque es el momento en el que tengo la mesa de examen y voy a estar con las correcciones, las entregas para las mesas. Pero esto es asincrónico, así que
eso se puede terminar de cerrar en cualquier momento, ¿sí? Hoy correspondía publicar una nueva clase, no llegué a hacerla antes de, como es la última semana de clases en todos lados, vengo mit tras mit, así que no me quedan esos ratos para armarla, pero más tarde se las voy a compartir. Los materiales, digamos, salen la clase sin consigna de trabajo, por las mismas razones, como después, a la vuelta del retorno, hay todavía 3 semanas, cada uno puede ir leyendo y viendo los materiales cuando tiene tiempo, y después cuando efectivamente retornamos a las clases, ponemos la consigna y trabajamos con esos materiales, pero para que ya los tengan, porque por ahí está todo ese tiempo muerto y pueden aprovechar para adelantar un poco la lectura. Así que más tarde la van a encontrar. Bueno, de esas cuestiones, digamos, administrativas, académicas, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quieran aprovechar para hacer? Bien. Bueno, les comentaba a los compañeros que estaban desde el principio que la idea era repasar un poquito, en base a algunas intervenciones, son pocas, faltan muchos, pero lo que ya comentaron en los foros de la clase 2 y 3, ayuda a ver qué datos tomaron de los textos, cómo interpretaron, ¿no? Para pensar cómo explicar por ahí algunas cosas puntuales de los materiales que estamos trabajando. Estas dos clases 2 y 3 son las que corresponden al bloque 1, sobre el aspecto económico, ¿no? De la globalización. Y cómo en los últimos 30, 40 años hay un modelo económico, una forma, digamos, de gestionar la economía capitalista, que fue la que se expandió en forma prácticamente hegemónica en todo el mundo. Necesariamente tenemos que ver qué dice esa teoría, y contrastar eso con la realidad, ¿no? Una cosa es diseñar una medida y el efecto, cualquier medida económica, una vez que se aplica, por más que sea un modelo, la sociedad es dinámica, la sociedad está compuesta por personas que tienen distintos intereses, distintas reacciones, así que no, por más modelo que haya, no hay manera de predecir realmente todas las consecuencias que la aplicación de una medida va a tener. Y cualquier modelo económico es un paquete de medidas, ¿no? Una cantidad de decisiones sobre la economía que se toman todas juntas, porque es complejo, o sea, no habría un solo factor para incidir en la economía, son muchos, que intentan orientar, digamos, todas las áreas de la economía. Por esto entendemos producción, pero también el ámbito financiero, también el ámbito laboral, ¿no? Lo que se produce con mano de obra, y el ámbito financiero, que siempre existe. El ámbito financiero es un espacio ocupado por bancos públicos y privados, organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las bolsas, todo el movimiento de compra y venta de acciones y de apuestas, se las llama así, a futuro, que ocurren en las bolsas de comercio, que ninguna es mundial, pero los países hegemónicos tienen el protagonismo. Entonces, por ejemplo, una empresa argentina que tiene acciones, las acciones son cotizadas en la bolsa de Nueva York. Cualquier empresa importante funciona en esa bolsa. Una característica de estos últimos 30, 40 años de la economía es que ese sector financiero, o sea, los movimientos de compra y venta de dólares, ¿no? De monedas, de acciones, de apuestas a futuro, ¿no? Por ejemplo, por ahí, si miran un poco de tele, se pueden acordar que tenemos hace un montón de tiempo abierta una causa judicial nosotros por el dólar futuro, ¿no? En el que habían acusado al ministro de Economía, secretario de Comercio, algunos funcionarios del gobierno anterior, por la negociación que hicieron con el dólar futuro. ¿Qué es eso? Realmente poner en oferta una cantidad de moneda apostando el valor que el dólar va a tener el año que viene, por ejemplo. ¿Sí? Y el Estado, el Estado lo hace para ofrecer pesos y que los tienen los compren con dólares. ¿Sí? El Estado lo hace para poder
obtener de algún lado dólares, por ejemplo, para pagar importaciones, ¿no? Para todo lo que hay que resolver puertas afuera del país, que solo se puede hacer con la moneda dólar, que no la imprimimos nosotros. Si efectivamente al año siguiente el dólar valía lo que esa apuesta predijo, quedan empatados. Si la situación pusiera a aquel que le prestó los pesos al Estado, perdón, los dólares al Estado, lo pusiera en situación de perder dinero, porque finalmente el precio del dólar fue más bajo, el Estado se compromete a poner la diferencia, ¿no? Y devolverle la parte que hubiera perdido. Ese tipo de operaciones se hace con todo. Se apuesta cuánto va a valer la tonelada de soja el año que viene, y no se hace nada más que a nivel nacional. En las grandes bolsas, por ejemplo, de Estados Unidos, un montón de gente en el mundo que tiene capitales y los quiere invertir en algo, los invierte en este tipo de operaciones. Este tipo de economía financiera, ¿no? De intercambios financieros, son los que vienen predominando en el mundo por arriba del intercambio productivo, de producir algo, venderlo, intercambiarlo por otro producto. Esa es la novedad, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos. Novedad porque el mercado financiero no produce efectos sobre toda la economía de un país. Hay alguien que tiene capital en dólares y lo invierte en eso. Pero esa inversión no es lo mismo que abrir una empresa, que va entonces a producir puestos de trabajo, va a demandarle materia prima a alguien, va a tener un montón de intermediarios, va a generar trabajo en el comercio o en el puerto porque es algo para exportar. O sea, no genera nada que expanda esa inversión en beneficios para más personas. Y eso es un problemón, ¿no? Si la gente que tiene capital viene encontrando mejores negocios en ese ámbito que en el ámbito productivo, eso nos explica los enormes problemas de desigualdad, de falta de trabajo, ¿no? Los altos niveles de desocupación, la caída del consumo, ¿no? Lo poco que nos rinden los salarios que todavía tienen los que conservan trabajo, tiene que ver justamente con eso, con que es poco atractivo correr el riesgo de hacer una inversión en la economía real, producir algo, con los riesgos que eso tiene, si en el mercado financiero, en un segundo, apretando un botón donde transferí, no sé, en un home banking compré moneda hoy y mañana la recupero, gané el doble, no corrí ni la mitad de los riesgos, y en la mitad del tiempo recuperé lo que puse y obtuve la ganancia, ¿sí? Eso es el problema. El mercado financiero existió siempre, pero como forma de financiar la producción, ¿no? Los préstamos, los créditos hipotecarios, etcétera, existían siempre en función de prestar el dinero para aquel que lo va a usar para hacer una inversión en la economía real y entonces desatar ese desarrollo que expande hacia el conjunto de la economía. Así que era como un momento, ¿no? De la circulación del dinero, un momento en que se concentraba en los bancos para salir de los bancos en forma de créditos productivos. Ahora ingresa al sistema financiero ese dinero y probablemente no sale nunca. Se mueve adentro del sistema financiero, no vuelve en algún momento a la economía real. Así que esa es la característica que nos explica varias cosas que aparecían tanto en la carta de Friedman que tenemos en la clase 3 y en el documental que analiza cómo fue en la realidad de la aplicación de esa recomendación en Chile. Se ve justamente esta consecuencia del desenganche de la mayoría de la sociedad respecto de los beneficios de algún sector económico que está bien, que funciona bien, ¿no? Hoy puede ver uno, por ejemplo, estadísticamente, que un país en un año hizo crecer su Producto Bruto un 10%, que es un montón, ¿no? O sea, produjo 10% más que el año anterior de riquezas, pero la tasa de desocupación sigue igual, o siguió creciendo, hay más desocupación en vez de menos, ¿sí? O sea, ocurre este fenómeno de que puede haber crecimiento económico, pero como se da en este tipo de actividades, ese crecimiento no revierte en resolver los problemas salariales, de acceso al trabajo, de mejorar los servicios, ¿no? De mejorar la calidad de vida del conjunto.
queda concentrado, el beneficio que se produce ahí queda concentrado en esas pocas manos que pueden participar en ese tipo de operaciones económicas, ¿sí? Y para que eso sea posible, o sea, los mercados financieros empezaron a funcionar así a partir de que se empezaron a aplicar estas medidas del modelo económico neoliberal. Porque para que esto funcione de esta manera, primero se eliminaron todos los controles e intervenciones que el Estado, en cada país, los estados hacían para regular las transacciones económicas, ¿sí? Y por ejemplo, si había poca inversión productiva, los estados contaban con un montón de medidas posibles para incentivar el que tiene capital lo invierta en producción, ¿sí? Por ejemplo, habrán visto, bueno, Avellaneda es la historia de Avellaneda es un ejemplo de esto, pero podemos decir lo mismo de Quilmes. Se genera, por ejemplo, un parque industrial. Entonces el Estado invierte en acomodar ese terreno, en dar crédito muy barato para construir una fábrica de algo dentro de ese parque industrial, condona impuestos, por ejemplo, durante 10 años, los 10 primeros años no le va a cobrar las tasas municipales a esa empresa para reducirle sus costos. Son todas medidas de incentivo que ni siquiera son prestar dinero, que favorecen que se instalen emprendimientos productivos. Es ese tipo de cosas la que el neoliberalismo rechaza. ¿Sí? El neoliberalismo lo que entiende es que cuando el Estado toma ese tipo de decisiones, interviene en el libre funcionamiento del mercado, lo desvía. Si lo que hubiera ocurrido para ellos siempre en forma progresiva, en el libre juego de la oferta y la demanda entre privados en el mercado, es alterado por esta intervención estatal, que al principio parece que orienta y soluciona problemas desde el punto de vista de ellos, pero que posteriormente, cuando se cae en una crisis, demuestra que el Estado no es una institución que favorezca el desarrollo económico, sino que por el contrario, cada vez que el Estado toma una medida, pone un impuesto, lo saca, controla precios, cualquier tipo de intervención, lo que hace es alterar la posibilidad de que el mercado encuentre equilibrio, ¿no? ¿Qué es esto el equilibrio? Que efectivamente se produzca todo lo que una sociedad necesita para consumir y que todos tengan ingresos para poder consumir lo que necesitan. Ese sería el equilibrio de un mercado, que todos tengan la posibilidad de una participación competitiva con las mismas condiciones, ¿sí? Bueno, lo que vamos viendo en el avance de las clases, por ejemplo, en las críticas que hace Stiglitz en los videos que tenemos en la última clase, es que en la práctica, cada vez que se eliminan la mayor parte de las herramientas que el Estado tiene para regular la economía, ese libre juego del mercado no conduce al equilibrio ni al reparto equitativo de recursos, sino que como no se controla que exista competencia, se producen monopolios. Lo que ocurre es que en pocas manos, en una sola empresa, en una sola corporación, se termina concentrando la propiedad de una materia prima, por ejemplo. Monopolios o oligopolios, o sea, 2 o 3 empresas que controlan completamente un producto o un mercado. Monopolio, oligopolio de productos en Argentina, por ejemplo, puede ser el del petróleo. ¿Sí? Hay 2 o 3 petroleras, todas multinacionales, ya ninguna de origen nacional, son las que tienen todos los pozos de extracción y también las que están explorando el petróleo alternativo nuevo de Vaca Muerta. ¿Cuál es el problema de que se concentre en pocas manos? Ya nadie necesita, entre 3 empresas no se compite, se hacen acuerdos. Se acuerda el precio, se acuerda la cantidad que van a producir, lo necesario para no molestarse entre ellas, digamos, y eso elimina las garantías que los consumidores necesitamos, porque la competencia teóricamente lo que hace es que están todos compitiendo por seducirnos para que compremos su producto y no el del otro. Entonces eso tira los precios para abajo, porque si uno solo vende carísimo no le va a vender a nadie, y el otro está barato. Eso desaparece, no nos queda otra. Nosotros si queremos poner nafta, vamos a la estación de servicio y puede variar en 50 centavos el precio entre una y otra, pero no tenemos opción, ¿sí? Un monopolio de mercado, por ejemplo, es el que ocurre con las empresas de cable, o telefónicas,
pero sobre todo las de cable, se han repartido zonas del país, ¿no? Entonces tenemos 2 o 3 empresas como mucho también, que no cubren todo el territorio. O sea, hay lugares donde uno puede elegir una u otra, lugares donde llegó una sola, ¿sí? Una sola tecnología. Hay lugares donde hay internet cableada, pero no hay fibra óptica. No llegó nadie, ninguna de las empresas vio atractivo llevar fibra óptica a este pueblito y pasaron la pandemia con una conectividad espantosa. Y los problemas que eso conlleva, ¿no? En pandemia. Entonces, estos son los riesgos. En la libre competencia, cada actor privado, piensan los que tienen posiciones como las de Stiglitz, que defienden que los estados intervengan, lo que dicen es que lo que se va a producir no es una situación beneficiosa para la mayoría, sino que al no haber ninguna restricción ni ningún control, cada uno va a buscar su propio beneficio. Y cuando logran concentrarse, ese actor concentrado ya tiene tanto más poder que los demás que no necesita cuidar más nada ni acordar más nada, va a imponer su condición, ¿sí? Bueno, en el caso de Chile, que ustedes nos comentaron, y otros tienen que comentar en la clase 2, lo que vemos fue justamente el primer lugar donde efectivamente en el mundo se aplicó este modelo, fue Chile, ¿no? El propio documental de Naomi Klein nos cuenta que cuando se revisa la historia del liberalismo, no quieren hablar de Chile, hablan de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, que son los presidentes en esos países que también aplicaron por primera vez ese modelo. Por supuesto, todos sabemos que con los problemas que tengan, Estados Unidos e Inglaterra son países mucho más exitosos económicamente y desarrollados. Entonces, mejor obviamos qué le pasó a Chile, que es un mal antecedente en ese sentido. Y lo que vemos en el documental es cómo fue posible aplicar en una sociedad eso que la carta dice casi en forma neutra. En forma neutra porque esa carta es del economista que ideó este modelo económico y que cuando la leemos vemos que no habla de la gente, no habla ¿no? de la realidad de las personas de carne y hueso. Habla justamente en términos de modelo, como si fuera un modelo matemático. Uno mueve este factor para arriba y va a pasar esto. Así está escrita toda la carta, ¿no? Entonces determina en forma natural qué problema tiene Chile, la inflación. Bueno, todos nosotros argentinos no tenemos duda de que la inflación es un problema. Convivimos con ese problema, efectivamente. Ahora, la inflación sola, como cualquier factor económico solo, no es un problema en sí mismo. Por ejemplo, en los momentos de crecimiento económico, de gran crecimiento económico, que se está expandiendo alguna producción, suele haber inflación, porque hay tanto movimiento que también hay intentos de especulación. Entonces, en ese caso, el síntoma de la inflación no está representando una crisis económica, está representando un crecimiento que se estabilizará. Entonces, arrancar en la carta diciendo que la inflación de Chile es un problema, ya es un elemento, un concepto de su teoría económica. Para otras teorías económicas, como la de Stiglitz, la inflación es un dato, es un factor que existe en las economías y que se pueden volver un problema si se desatan, se van de control, si la inflación, el resultado de la inflación es que nadie puede ni comprarse el alimento, bueno, ahí la inflación es un problema, pero no por su mera existencia, ¿sí? Y el diagnóstico que hace Friedman en esa carta es que la inflación de Chile es producida por el déficit fiscal. El Estado chileno gasta más plata que la que recauda. Eso genera inflación. ¿Por qué? Porque para pagar, como se queda sin plata, emite más pesos chilenos en ese caso, ¿no? Más moneda, para tener con qué pagar, pero esa moneda no está sustentada en ninguna riqueza, es simplemente porque imprimimos más papelitos, ¿sí? Y eso produciría la inflación. Entonces, dice, da como poquitas, 2 o 3 opciones de cómo resolver el déficit fiscal. Si eso es así, para que no haya inflación, hay que eliminar esa pérdida que estaría dando el Estado todo el tiempo. Y él dice que la mejor forma disponible para resolver ese problema es bajar el gasto, ¿sí? Lo que en términos periodísticos se conoce como ajuste.
que el Estado ajuste el gasto que le genera todo lo que justamente el Estado mantiene, servicios, educación, no sé, transporte, salud, los empleados públicos que tienen cada uno de los ministerios para que trabajen en esos servicios. No hay otro lugar de donde reducir. En general, cuando se habla de reducir el gasto, la primera medida es el despido de miles de empleados públicos para no pagar esos salarios, ¿sí? Ahí hay dos cosas para decir. Primero, que cuando el Estado paga cosas, llamar a ese pago que hace el Estado gasto o inversión depende de los enfoques económicos, ¿sí? Uno puede decir que el Estado gasta mucho en educación, ¿no? El sistema educativo es enorme, hay 1 millón de docentes, 17 millones de estudiantes, es mucha plata. El argumento es que muchos de esos estudiantes, sus familias, podrían pagar la educación, entonces, ¿por qué la pagamos con los fondos del Estado? Ahora, desde otros enfoques se entiende que eso no es gasto, es inversión. Porque el Estado está invirtiendo en la educación de su población hoy, que mañana redunda en que tenemos virólogos que pudieron diseñar una vacuna nacional y la están probando, y cuando esa vacuna se pueda usar, el Estado va a ahorrar un montón de dinero porque va a tener que dejar de importar la vacuna desde laboratorios de otros países, por ejemplo. La va a poder producir él mismo. Entonces se entiende como una inversión diferida, una inversión que va a dar su ganancia, que se va a recuperar por el efecto, la diferencia entre una población educada y una población sin acceso a la educación, por dar un ejemplo. Lo mismo en salud, ¿no? Que son cosas que escuchamos en la pandemia. Si todo el mundo está enfermo, si queda con secuelas, o si se muere mucha gente, la economía se va a afectar igual. ¿Sí? No hay consumidores, no hay trabajadores, nadie se anima a invertir porque o sea, no ganamos nada no cuidando la salud para cuidar la economía. Esa fue la discusión que tuvo el mundo desde que empezó el año pasado con el tema de cómo restringir cosas para no enfermarse, pero que la economía pueda funcionar igual, ¿no? Bueno, ahí está el enfoque neoliberal, ¿no? Todo lo que venga, digamos, de que tenga vínculo con el Estado, es atacado siempre con el mismo argumento. El problema es que cualquier cosa que haga el Estado, el privado lo haría mejor. Y además nos evitamos este problema de que el Estado intervenga y deforme las relaciones de mercado. Por eso también el paquete neoliberal incluye la privatización del patrimonio público. Vender edificios públicos porque gastamos plata en mantenerlos, vender los servicios públicos, privatizarlos, porque dan pérdida y si los tienen privado van a funcionar mejor y lo van a gestionar mejor, y como van a competir, sería más barato para los consumidores que tener, no sé, por ejemplo, Segua, que era la empresa de electricidad del Estado, en teoría era más caro y más ineficiente que Edesur, Edenor, las que tenemos hoy como empresas privadas. Viene todo junto, ¿no? Entonces, en el momento que se toman estas medidas, los estados tienen un poquito de dinero líquido, vendieron todo y les ingresa la plata de todo eso que acaban de vender. Así que al menos pareciera que las cosas van a funcionar. Pero esa plata, en estados que tenían efectivamente déficit, se gasta rápidamente. En nada, en cubrir gastos cotidianos, no en una inversión futura, en pagar salarios, se va muy rápido. Y lo que queda después es un Estado que ya no tiene todas esas herramientas, esas leyes que le permitían, ¿no? Que legalizaban que el Estado intervenga en la economía, se queda sin todas esas herramientas, no tiene fondos, y los recursos estratégicos de la economía de un país están todos en manos privadas, concentradas. ¿Sí? El problema principal está en eso, en que como no hay ninguna regulación, unos pocos lo van a obtener y esos pocos van a disponer. ¿No? Ese sería el gran problema. Y eso es lo que muestra el video de Naomi Klein, ¿no? En la pregunta del foro, la propuesta era pensar si lo que pasó en la realidad chilena coincide con el pronóstico que daba Friedman en la carta. La mayoría de las respuestas identificaron bien las medidas en sí mismas, o sea, efectivamente Chile
tomó una a una todas esas medidas que Friedman recomendó. Lo que hay que analizar más en detalle es si el efecto era el que Friedman decía, si el Estado chileno redujo el déficit, si la economía chilena creció, y tal como promete la teoría, si una vez que creció, las mayorías obtuvieron beneficios de esa desregulación económica. Eso es lo que muestra el video de Naomi Klein, que falla, ¿sí? La primer gran hiperinflación que hubo en el mundo la tuvo Chile después de aplicar este paquete, y la tuvo por mucho más de un año. Si se fijan en la carta, Friedman decía que si toman todas las medidas juntas como un shock, se puede medir en meses ese periodo que la van a pasar un poco mal, pero después se acomoda todo. Y no se acomodó todo. Tampoco, o sea, Friedman da por entendido que cuando desregulás, bueno, va a haber va a crecer la desocupación. Por ejemplo, por lo que les decía antes, vamos a echar empleados públicos, esa gente va a quedar desempleada un tiempo. Bueno, eso tampoco fue un periodo de meses, ¿no? El estallido de la población chilena, por el cual ahora están reformando su constitución, ocurrió hace 2 años. Todavía había una gran mayoría de la población chilena esperando que llegaran estos beneficios. Y en el estallido lo que mostraron, no sé si se acuerdan, que cuando arrancó fue porque habían aumentado de vuelta el boleto de los transportes. Y la gente salió porque efectivamente no era dejar de darse un gusto, pagar ese gasto nuevo que representa ese precio para poder tomarse un colectivo. Era prohibitivo. Había un montón de salarios de gente con trabajo formal en la economía que no alcanzaban para pagar ese boleto, que le implicaban a muchos chicos no poder ir a la escuela por no poder pagar el boleto. O sea, ese era el nivel de desigualdad. Y en ese momento, digamos, publicitaron un número que no es que se desconocía, que es que la concentración de la riqueza implicaba que la mayor parte de los beneficios fue a parar al 1% de la población. Uno, no 10, 20, ¿no? Uno se imagina, bueno, no sé, la clase alta. Sabemos que no puede ser la mayoría, nunca, pero no se imagina el 1% de toda la población de un país. Ese había sido el nivel de concentración. O sea, es una desigualdad demasiado profunda, por lo tanto después demasiado difícil de revertir también, y que generó esa reacción de la población, ¿no? Fue una reacción como de indignación moral también, o sea, no solo de desesperación económica, sino de, bueno, ya está, ¿qué más nos van a sacar? Que es parecido a lo que pasó acá en el 2001, una reacción que vino a la crisis social del 2001, ¿y cuál fue la diferencia? O sea, ¿por qué en Chile ocurre eso hace 2 años? Por el contexto que vemos también en ese segmento del documental de Naomi Klein. ¿Qué protesta podía realizar el pueblo chileno frente a ese paquete de medidas cuando las tomaron? Si fue durante la dictadura de Pinochet. ¿Sí? El documental acompaña las imágenes, digamos, para escenificar cómo fue el proceso para conseguir el control social, acallar la crítica y poder implantar las medidas. No es que las mayorías no se dieron cuenta que estaban perdiendo dinero, beneficios, derechos. Es que cualquier intento de expresarlos derivó en el secuestro, la tortura, la desaparición, ¿no? Eso fue algo que ocurrió en todas las dictaduras del continente. En el punto B de ese foro, los que ya contestaron encontraron esa relación, ¿no? Efectivamente, la dictadura en Argentina, y podríamos decir en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en misma época, todas tuvieron los mismos métodos, digamos, represivos para asegurar el control de la protesta social, de la reacción social por los efectos que esas medidas iban a tener, ¿no? Sigue en el campo de las hipótesis, ¿sí? Efectivamente un día el mercado sin ningún control se equilibra y entonces los beneficios le llegan a todos. No se sabe porque lo que dice Stiglitz en la otra clase es, ya pasaron 40 años y no le llegaron. O sea, ninguna población podría sentarse a esperar que sus hijos pasen hambre y sus nietos también para ver si la teoría tiene razón y en algún momento se va a equilibrar.
no ha ocurrido así en la realidad, ¿sí? Entonces, el caso de Chile se toma como paradigmático porque el propio creador de la teoría tuvo la posibilidad de ser asesor de ese gobierno y que la aplicaran punto por punto, pero no porque haya sido el único lugar, ya sin trato con Friedman en forma directa, pero la dictadura argentina lo aplicó, digamos, todos estos procesos. Y una vez que salimos de las dictaduras, todos los países latinoamericanos, el modelo económico no cambió en lo sustancial. O podemos decir que hubo gobiernos con otro proyecto económico, pero la economía, la sociedad argentina, el Estado como institución, ya quedaron reformados. ¿Sí? No, nadie, por ejemplo, en Argentina no recuperamos las empresas públicas que teníamos previo a la dictadura. El petróleo sigue sin ser nuestro, la marina mercante, los barcos para poder exportar las mercaderías, siguen siendo fletes privados que tenemos que pagar, el gas, la electricidad, los territorios productivos, todo eso ya es una propiedad privada concentrada. Entonces, por más que, no sé, en el debate político, ideológico haya otras ideas, el mundo todavía está funcionando según las consecuencias, por lo menos, de la aplicación del modelo neoliberal. Y eso, de eso hablaba un poco Oppenheim en el video que vieron, y es de lo que se está hablando hoy, porque hoy, no, con la pandemia, lo que nos dimos cuenta es que si no hubieran intervenido los estados, no se hubieran producido vacunas tan rápido, no se hubieran puesto en común el conocimiento de cada lugar del mundo científico para que en una sola comunidad vayan adelantando rápido esas investigaciones. O sea que ninguna de las realmente intervenciones, cuidados, garantizar las restricciones, cualquiera de las medidas de las que fuimos tratando de salir de la pandemia, solo son posibles por la institución Estado. Los actores privados no tienen, no es un problema moral, una empresa privada no tiene herramientas, aunque quisiera, para gestionar la salud de una población. Un gran hospital, por ejemplo. Eso no existe. ¿Sí? Solo el Estado lo puede tener porque es la única institución que llega a todos los rincones de un territorio, que tiene los medios para hacer llegar su discurso y que los recibe. Y no es casual, la institución del Estado más vinculada con el conjunto de la sociedad es la escuela. Por eso la escuela termina siendo, por ejemplo, en el medio de la pandemia, pero antes también, el lugar donde se hace llegar alimento, donde se hace llegar información para que la gente pueda acceder a anotarse en la campaña de vacunación, donde se hace una denuncia por violencia en el hogar, por abuso, o sea, no está para eso, la institución escuela está para educar, pero como es el Estado presente en muchos lugares, recibe y gestiona a través suyo un montón de cuestiones sociales y económicas de las familias que el mercado no gestiona, ¿no? Que el mercado como tal no resuelve, que los privados no resuelven. Ese es el enfoque, no la idea, algunas de las ideas que vienen en la siguiente clase, que es lo que Stiglitz analiza en esos dos reportajes que le hacen sobre cómo explicamos la crisis que vivimos hoy en día y cómo podemos salir, ¿no? Stiglitz en los dos videos, pero sobre todo en Latinoamérica, habla sobre lo que él cree también que hay que hacer, que se puede hacer en la economía para solucionar todos estos problemas de los que estamos hablando. Por un lado está el video que le hacen, que la entrevista es en Estados Unidos, donde le hablan de su ciudad de la infancia, ¿no? De nacimiento, donde se crió, que es comprensible para nosotros. Será un país muchísimo más desarrollado, Estados Unidos, pero está hablando de una ciudad que se crea a principios del siglo XX alrededor de una fábrica. Quilmes es eso también, por ejemplo. Efectivamente fue la cervecería, y alrededor de la cervecería fue creciendo lo que era el pueblo de Quilmes. Una vez que se instaló la fábrica, pasó a ser la ciudad de Quilmes, con un sector de alto nivel económico que primero fueron los gerentes y los directivos y los
ingenieros y demás de la fábrica, y la clase trabajadora, los trabajadores de la fábrica. Y es así se moldeó la ciudad. Entonces muestra eso. Hasta cierto punto hubo un crecimiento económico que se ve visible inclusive, ¿no? En cómo prosperaba la ciudad, y cuando se alcanza el auge de ese crecimiento y empieza a caer la ganancia que hacen estas empresas, no es que no vendan, sino que ganan menos y entonces pierden incentivo en seguir invirtiendo el dinero en eso y prefieren invertir, por ejemplo, en el mercado financiero. Esas mismas ciudades se ven como el declive, ¿sí? Ahí podemos usar el ejemplo de una buena zona de Avellaneda, ¿no? Que de un gran parque industrial, digamos, integrado urbanamente, hay zonas que pasaron a ser empresas abandonadas, en donde había una fábrica, funcionó un club de trueque en el 2001 para salir adelante, o sea, es como el cementerio, el museo de lo que fue, pero ya no es. ¿Sí? Entonces, él dice, la vida de la gente en estas ciudades está asignada por ese ciclo económico. Mientras hubo expansión productiva y políticas de expansión productiva, había prosperidad con problemas, ¿no? Él dice, también había una contaminación tremenda, y eso no era bueno, y los trabajadores tenían conflictos sindicales con su patronal, no es que estaban todos contentos. Pero eran todos partícipes. Cuando se desregula la economía en Estados Unidos, en el caso de su ciudad, y en Argentina, esto al conurbano llegó más bien en los 90 ya, no tanto empezó en la dictadura, pero el impacto lo vimos en los 90. En las ciudades vimos lo mismo. Hoy un quilmeño no vive a 10 cuadras de su trabajo, el que puede ir en bicicleta. Como cualquier otro habitante del conurbano tiene que desplazarse atrás de la fuente de trabajo, que ya no va a ser una fábrica en la que va a entrar a trabajar a los 20 y se va a jubilar, va a cambiar de trabajo 1000 veces y va a tener que viajar a la capital, a otra zona del conurbano donde quedaron algunos polos productivos un poco más activos y todavía dan trabajo, ¿no? Cambió la vida y la fisonomía de las ciudades. Aparecieron las villas miserias por gente que migró, pero también por la caída en la pobreza de aquel que en otro tiempo tenía un trabajo estable, no con un gran ingreso, pero que permitía estar incorporado a la vida social, ¿no? Entonces aparece este fenómeno de exclusión que se manifiesta en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, como esta fragmentación espacial. Podemos tener un barrio cercado, privado, un country, y al lado un asentamiento que no tiene ni servicio de luz eléctrica, a la vez un centro comercial de una clase media, y barrios trabajadores venidos abajo, digamos así, ¿no? De gente que también son la muestra de lo que fue y ya no es, ¿no? Gente que tiene su casa propia, pero en un momento dejó de tener el dinero para mantenerla, invertirla, pintarla, sostenerla, y sostener algunos consumos. De eso habla Stiglitz ahí, ¿no? Como él lo vio en su propia ciudad de nacimiento, y desde su enfoque económico, que es una posición que defiende la importancia que el Estado intervenga, para él la única salida es, de algún modo, recuperar todas esas regulaciones que se desarmaron con el neoliberalismo. Entonces, invertir muchísimo en educación, porque sí, la posibilidad de el crecimiento económico hoy está en la alta tecnología. La alta tecnología hay que investigar, hay que producirla y hay que saber utilizarla. Así que eso implica muchos más años de educación y de especialización, ¿no? Y de formación específica para una buena parte de la población. De otro modo, acceder repentinamente a la tecnología tampoco produce ningún efecto. Y por supuesto que el Estado intervenga nuevamente en regular tipo de cambios, salarios, precios, ¿no? Y en resolver esos problemas fuertes que quedan. Por ejemplo, otro problema histórico para nosotros, que es el de la deuda externa. El país produce, no sé, 100.000 millones de dólares como Producto Bruto por año, pero debe 300.000 millones de dólares. Y los acreedores los quieren.
lo antes posible. Entonces es una puja de negociación para diferir lo más posible los pagos, que puedas pagar menor cantidad, más tiempo, más plazo, para que puedas quedarte con una parte de ese producto con el que tenés que poder sostener a toda la población, los servicios y los derechos y las necesidades, y también de quedar algo para invertir y seguir creciendo económicamente. Estamos hablando de la masa de riqueza que produce una economía, ¿no? Y ahí Stiglitz también piensa que el Estado, que de última se gestiona a través de un gobierno por elecciones, digamos, que es la única herramienta que tenemos en la que todos los ciudadanos participamos en una decisión. No decidimos las medidas que los gobiernos toman, pero decidimos qué gobierno es el que va a llegar a conducir el Estado. Entonces el Estado es la única herramienta medianamente representativa para realizar estas gestiones, estas negociaciones en nombre de toda la población y estas intervenciones, ¿sí? Por lo tanto, hay que devolverle a la institución Estado todos los recursos para hacer esto. Un ejemplo claro para diferenciar qué es lo que un gobierno quiere hacer, si nos gusta o no nos gusta, de lo que es la institución Estado en sí misma. Pensemos, por ejemplo, que cuando recién empezó la pandemia, que durante 4 o 5 meses se pagó ese ingreso de emergencia, el IFE, para saber a quién dárselo, abrir una cuenta y depositarle ese dinero a la gente, tomaron la información de ANSES, básicamente, que es donde está todo el trabajo registrado, y por lo tanto está registrado, si alguien tuvo trabajo y ya no lo tiene, también queda registrado, y sabemos que es desocupado, por ejemplo. Pero también abrieron una inscripción, ¿no? Para que la gente pudiera llenar los datos y reclamar, y después el Estado analizaba si correspondía o no darles ingreso. Cuando tomaron la base de datos de ANSES, identificaron ahí toda la población que tenía ingresos insuficientes o que no tenía ninguno, por lo menos ningún ingreso legal, y recibieron todos los pedidos, identificaron 9 millones de personas en las que el Estado no estaba anoticiada que estaba en esa condición. El Estado no lo sabía, no estaba registrado en ninguna de sus bases. Con lo cual, si eso es así, el Estado como institución no podía, aunque un gobierno quisiera, dedicar ninguna política pública a ese segmento de la población. Es un problema que no lo conocía, no lo tenía diagnosticado. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué esa pérdida, ese gris, esa pérdida de los registros? Y bueno, es una de las consecuencias de achicar el Estado y de despedir empleados públicos. Necesitas, ¿no?, una cantidad de gente formada específicamente para hacer el seguimiento, para limpiar bases de datos, para hacer visitas, gente que trabaja en el territorio y haga visitas, por ejemplo, en esos hogares. Eso es cantidad de gente, son cantidades de empleados públicos. De otra manera, el Estado queda como allá arriba y pierde el contacto con la realidad de su población. Así que muchas cosas, independientemente de las intenciones de los gobiernos, que podrían salir mejor, no están saliendo en el mundo hoy porque los estados no tienen el capital humano, los recursos materiales suficientes, porque se desarmó todo ese aparato que había cuando hablamos de estado de bienestar, estado social, que es el que hubo después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 70 en todas partes. Se desarmaron todos esos aparatos públicos y hoy cuesta volver a armarlos, ¿no? Tenemos estos problemas. En las escuelas, por ejemplo, la mayoría de las escuelas no tienen todos los cargos de los gabinetes nombrados. Entonces, problemas de sus estudiantes que podrían resolver mejor, como institución pública, la escuela no lo puede resolver porque no tiene el personal especializado, porque hay una maestra, un profesor interviniendo como puede, con las mejores intenciones, pero no con la formación, ni los recursos, ni la información, ni los contactos que corresponden para resolver un problema que no es pedagógico, que es para lo que está formado, ¿no? Entonces eso pasa en varias áreas. En los municipios pasa lo mismo, nos acercamos por un problema, nos quejamos de la burocracia, de que nadie resuelve nada, pero entre otras cosas lo que pasa es esto, es que efectivamente en ese municipio probablemente no haya la herramienta, la tecnología necesaria y el personal capacitado y suficiente para resolverle a toda la comunidad ese problema. Es una consecuencia del ajuste del Estado. Y las empresas privadas van a ir
ofrecer esos servicios y van a resolver esos problemas solo cuando sea redituable. Si no es un negocio atractivo, el privado no tiene la responsabilidad de resolver eso porque es un derecho. Es el Estado el que tiene esa función. ¿Sí? El privado puede, en muchos casos, obviamente, aportar a la solución, a la provisión de un servicio accesible y todo para la mayoría, pero en función de que reditúe. No es un trabajo solidario, digamos. El Estado tampoco hace un trabajo solidario. El Estado gestiona nuestros recursos, los que ponemos entre todos, garantizando los derechos que todos tenemos. ¿Sí? No es una beneficencia tampoco. Es una gestión nada más, en ese sentido. Así que bueno, la idea en estos dos foros, clases 2 y 3, en las consignas es que puedan ver esto, que presten atención a esa comparación, ¿no? Leer a Friedman entendiendo cómo es, cómo lo ve, cómo está planteada esa teoría, por un lado, qué la compone y qué fines tiene, ¿no? Propone hacer todo esto, tomar todas estas medidas para conseguir qué objetivo y comparar si ese objetivo es alcanzado o no. En la primera clase hablamos de Chile específicamente con el documental de Melanie Klein, y en la parte B de la consigna, con cualquier otra situación con la que podemos relacionar lo que se ve ahí en nuestro país. Hemos tenido distintas etapas desde entonces, donde predominó, más que en otros momentos, la política neoliberal en lo económico. Y en la clase 2, escuchar estos argumentos de Stiglitz, o sea, cómo desde un enfoque donde no se piensa que el Estado es un problema, sino que se entiende que es la solución. Entonces, desde ese enfoque, ¿cómo se explica por qué estamos en crisis después de años de neoliberalismo? ¿No? ¿Por qué no se alcanzaron los resultados que el neoliberalismo pronosticaba? Y entonces, ¿cuáles podrían ser las salidas? Las decisiones, las reformas que nos permitirían resolver la crisis económica mundial. ¿Sí? Estos son por ahí los puntos centrales, las situaciones más importantes, y también para entender que no estamos hablando de algo abstracto, ¿no? Efectivamente estamos diciendo que todavía hay muchos esperando ser vacunados, no porque el conocimiento humano hubiera sido incapaz de resolver esto el año pasado para toda la población mundial. La capacidad está, capacidad científica, tecnológica, las instalaciones donde se podían producir vacunas suficientes, todo eso existe. La demora, el hecho de que los países desarrollados tengan muchísimo más avanzada la vacunación de su población que los no desarrollados, tiene explicación económica, no científica. O sea, es justamente las situaciones económicas, los modelos que se aplican en cada lugar y qué consecuencias traen. La capacidad de recursos entonces de cada estado. Fíjense que obviamente las vacunas se están produciendo en grandes laboratorios privados multinacionales, todas, la rusa, la china, la que queramos, son todos laboratorios privados. Pero en esos países desarrollados, que son los que las pudieron investigar y producir rápido, especialmente Inglaterra, Estados Unidos, China y Rusia, en todos los casos la investigación se hizo en los institutos universitarios, en las universidades públicas de esos países, con fondos públicos. ¿Sí? Y participación de esos laboratorios privados. Una vez desarrollada la fórmula, el laboratorio privado es el que la produce y la vende. Pero sin esos estados poderosos todavía en cantidad de recursos que disponen, tampoco se hubiera podido hacer esta producción. Justamente porque fíjense que otra cosa que pasa es que por primera vez todos los estados del mundo compraron un producto que todavía no existía. El Estado argentino pagó las primeras vacunas cuando estaban en fase de investigación. Por ahí esa investigación terminaba en que no nos sirve y hay que buscar por otro lado. Pero el dinero el laboratorio ya lo tenía para seguir financiando la investigación. Fue una apuesta, esto también. Y el único lugar del que salen tanta cantidad de recursos como para producir vacunas para 8.000 millones de habitantes son los estados, no son las corporaciones privadas. No porque no tengan los recursos, sino porque las corporaciones privadas, como privados, no van a correr el riesgo. ¿Para qué?
no están para eso. Una corporación privada no está para que la gente no se enferme de coronavirus. Los estados están para que sus propias poblaciones no se enfermen de coronavirus y por eso todos pusieron los recursos, ¿sí? De forma adelantada para apoyar ese desarrollo, que fue privado porque los estados tenían recursos, pero no tienen instalaciones propias suficientes para producir, para competir, digamos, con esos laboratorios privados y hacerlo en forma pública. Eso, después de la década neoliberal, eso no existe. En la mayoría de los países no hay estados con ese nivel de recursos. Uno solo, que es el chino, pero porque es un modelo. China no es exactamente capitalista, tampoco es comunista, y tiene un régimen económico que es mixto. Cualquier actividad económica en China tiene capitales privados, inclusive extranjeros, pero asociada al Estado. Nadie puede ser privado absolutamente en China. Entonces el Estado siempre conserva el control de lo que se hace en esas empresas y tiene la última palabra. Pero es el único caso en el mundo. Todos los demás países, más desarrollados, menos desarrollados, pero todos tenemos el mismo modelo económico y político y todos venimos de 3, 4 décadas de modelo neoliberal. Entonces, cuando aparece un problemón como este que afecta simultáneamente a toda la humanidad, es cuando se ve cuáles son las consecuencias de no tener herramientas y recursos disponibles en el Estado, que es el único espacio público, o sea, el que todos somos parte. Lo privado es de aquel que es dueño nada más, lo público es de todos, ¿no? Entonces, ahí está el grueso de la discusión. Todo lo que aceptamos que salga del espacio público significa que estamos aceptando que ya no sea accesible para aquel que no lo pueda pagar por sus propios medios. ¿Sí? Por eso se dice que se pierden derechos, porque un derecho es algo que se va a garantizar en una sociedad porque sos un ser humano. Por haber nacido y ser un ser humano, tenés que acceder. Por eso se garantiza con fondos públicos. Cada vez que aceptamos que se privatice algún servicio, algún producto, algún acceso, lo que estamos aceptando es que eso no es un derecho humano, un derecho al que todos tienen que acceder. Es un privilegio al que accederán unos y no accederán otros. Hay cosas que no son de estricta supervivencia, efectivamente, pero en la pandemia nos dimos cuenta que y acceder a una cama de terapia intensiva es un derecho humano primordial, es el derecho a la vida, ¿no? Sin embargo, en todos estos años hemos perdido de vista cómo el sistema público de salud, los hospitales públicos, empezaron a tener menos camas, menos enfermeros, menos médicos, menos recursos. Y ahora que queremos ir todos juntos, no nos puede contener, no alcanza, lo que hay no alcanza para todos, ¿no? Entonces, eso es lo que trajo la pandemia. Por eso empezamos como primer clase viendo la pandemia como tema, porque hace que veamos más fácil todos estos problemas, estos debates, estas críticas que en general hay que desmenuzar más, no es tan evidente encontrarlos en un ejemplo de la realidad, ¿sí? Esa es la razón por la que arrancamos por ahí. Bueno, y para cerrar, les comento entonces que el material que voy a dejarles ya publicado para que trabajemos a la vuelta, pero que vayan leyendo, ya sería el bloque 2, donde no nos vamos del tema, pero nos enfocamos en el Estado, el ámbito político, las relaciones democráticas y las relaciones sociales. O sea, esto pasa en la economía, bueno, consecuencia, qué pasa con los partidos políticos, con las relaciones políticas, las ideologías políticas también, los agrupamientos sociales, sindicatos, la relación de la población con la política y el Estado, ¿no? La desconfianza, la idea de corrupción, ¿no? Todo este marco que acompaña, que tiene vínculo, que está generado por ese tipo de política económica. Si decimos que hace 40 años que la desigualdad no para de crecer, algo se tiene que afectar también en el campo de la política, porque los partidos políticos existen para, entre otras cosas, teóricamente, resolver problemas como la desigualdad, ¿no? Que no existan. Entonces, ¿qué pasa con una población que vota confiando en que va a ser resuelta su necesidad y el problema en lugar de eso no para de crecer?
permanentemente. Esa sería la unidad a la que pasamos para trabajar la consigna directamente a la vuelta de las vacaciones. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Algo que no les quedó del todo claro? Es un panel muy rapidito por muchos conceptos, ¿no? Y técnicos. Después ya va a ser más familiar la terminología de los textos de acá en adelante. Pero nada. No, profe, por el momento todo claro. Buenísimo. Bueno, como les decía, cuando los que todavía tienen que hacer sus intervenciones, obviamente, si surge alguna duda, igual va a surgir cuando estén leyendo, cuando quieran construir las respuestas, así que en ese momento, en el foro que corresponde a la clase o por el WhatsApp, pueden hacer la consulta que necesiten, no en vacaciones, sino a la vuelta durante el periodo de mesa ya, salvo el día y horario que estoy en la mesa, estoy a disposición para contestarles cualquier consulta y que puedan completar, ¿sí? Como les decía al principio, no importa que ahora hagamos un cierre del avance académico, donde quedan cosas sin cerrar, pero obviamente los temas, como ven, van conectándose, entonces sí sería importante que en este periodo de descanso entre las mesas de examen, de 3 semanas, pudieran aprovechar, ponerse al día, leer detenidamente, no quedarse con una duda en algo, porque después todo hay que retomarlo también en el trabajo final, entonces la duda que no resuelven ahora va a aparecer como un problema después. Y que arranquen, digamos, en cero el segundo cuatrimestre, ¿no? No arranquen el segundo cuatrimestre todavía teniendo acumulado por ahí algunas actividades que todavía quedan sin resolver, ¿sí? Porque el segundo cuatrimestre pasa rápido, muy cortito también. Este fue corto, pero el segundo es, no sé, es el factor psicológico, se pasa volando. Sobre todo si ustedes empiezan a tener la posibilidad de tener algunas cursadas presenciales, no van a tener menos tiempo disponible del que tuvieron hasta ahora, si van y vienen. Pero yendo y viniendo no cursan todo, cursan unas materias y las otras las siguen teniendo pendientes en forma virtual. Entonces, es el momento para organizarse y lo que no hicieron a tiempo ahora, lo que no llegaron, le busquen la vuelta, así el segundo cuatrimestre lo pasan lo más tranquilos posible, ¿sí? Así que no duden en preguntar, no se queden, obviamente yo voy contestando a medida que puedo, si no estoy en otra clase, pero no se queden con nada en el aire, porque después a fin de año, con todo junto, no se puede, ¿sí? No se va a poder. Así que bueno, descansen, chicos, cuídense mucho, a ver si podemos volver después de las vacaciones. Cualquier cosa hablamos entonces por los otros medios, ¿sí? Bueno, profe. Bien. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao.